Capítulo 7. El verde brillante de la justicia. La mente de Gray se quedó en blanco, la calma y la capacidad de ver la razón se evaporaron de su cabeza, destruidos por el dolor punzante proveniente de su hombro herido y sangrante. El bastardo le disparó. ¿Y para qué? ¿Para hacer un punto, un ejemplo? Gray no sabía ni le importaba. Estaba harto de todo, de esta ciudad podrida, de sus residentes antipáticos, y de lo ligero que parecía el peso de su propia vida para todos. Le importaba una cosa y solo una cosa en este momento. Para matar al bastardo que le había disparado, a pesar de obtener lo que quería, para calmar la furia hirviente y el resentimiento que le arrancaba el corazón. En el fondo de su mente, sabía que no habría vuelta atrás una vez que hiciera esto, pero los innumerables aullidos de ira y odio lograron silenciar esa pequeña porción de razón que quedaba. Levantó lentamente su mano izquierda cuando el gánster de mediana edad se dio la vuelta, el cable de acero cobró vida debajo de su ropa, mientras se preparaba para quitarse la vida. Sin embargo, antes de que Gray pudiera actuar en su oscuro impulso, una sombra voló desde arriba, pateó al gánster y lo tiró al suelo, inconsciente. Gray se congeló al observar la mirada del recién llegado. Llevaba unos extraños guantes y zapatos verdes, un velocímetro de spandex verde brillante y una camisa roja con una placa negra en el pecho, una R amarilla en el medio. Miró al recién llegado con una luz de reconocimiento en sus ojos, identificándolo como Robin. Aunque qué Robin, Gray no sabía. Instantáneamente volvió a sus sentidos e inmediatamente almacenó el cable de acero en su inventario cuando Robin se volvió hacia él, sintiendo como si le hubieran arrojado un balde de agua helada en la cabeza. Estabas a punto de hacer algo estúpido. Robin declaró sin comprender mientras le daba a Gray otra mirada, ganándose una mirada confusa de este último. Casi consigues que te maten. Hizo un gesto con la mano hacia un lado y continuó mientras se volvía hacia el gánster, recogiendo el arma del gánster y agitándola en la cara de Gray como para dar más detalles. No sé de qué estás hablando, respondió Gray, pasó junto a Robin y le dio una patada brutal en el abdomen del gánster lo suficientemente fuerte como para devolverle la conciencia. Una segunda patada a un lado de su cabeza lo envió de vuelta a dormir. Robin miró esta escena y frunció el ceño, pero suspiró en silencio y no dijo nada, perdiendo la severidad en su semblante cuando Gray se detuvo después de solo 2 patadas. Sin embargo, rápidamente sintió la necesidad de intervenir cuando Gray se agachó para comenzar a hurgar en el bolsillo del gánster. ¿Qué estás haciendo? Robin cuestionó mientras alcanzaba para sostener el hombro intacto de Gray, frunciendo el ceño ante sus acciones. El tipo me asaltó. Voy a recuperar lo que es mío, respondió Gray, frunciendo el ceño cuando dejó de hurgar en los bolsillos del gánster y se volvió hacia Robin con el ceño fruncido por encima del hombro. ¿Qué diablos eres? Robin exclamó con el ceño fruncido, reflejando la expresión de Gray mientras apartaba a este último del cuerpo del gánster inconsciente. Mira, te estoy dando un respiro porque claramente necesitas uno, pero reconozco a un ladrón cuando lo veo, dijo Robin mientras se agachaba cerca del gánster inconsciente, alcanzando su traje, para gran confusión de Gray. Así que no tientes tu suerte, comentó, entrecerrando los ojos hacia Gray por encima del hombro. Ahora quédate quieto y déjame curarte antes de que te desangres hasta morir, agregó Robin mientras arrancaba un pequeño trozo de tela de la suite del gángster y se levantaba para acercarse a Gray, con una expresión seria en su rostro. Mirando su expresión, Gray no pudo hacer nada más que suspirar y obedecer mientras Robin se ponía a trabajar, envolviendo la tela alrededor de su herida de arma para detener el sangrado. Allí, dijo Robin, asintiendo mientras ataba la tela. Esto no durará mucho, así que dirígete a la clínica Tompkins en East End. El Dr. Tompkins debería curarte adecuadamente, agregó, agachándose para limpiarse la sangre de los guantes en el traje del gánster y sacar 2 billetes de $100. Toma esto, dijo Robin, metiendo el dinero en las manos de Gray. Estoy siendo indulgente aquí, pero la policía ya está en camino. No estarán tan inclinados, así que hazme un favor y sal de aquí, agregó mientras sonaba la sirena de la policía, lo que provocó que Gray se acostara. Su dirección. Y mantén tu nariz limpia. No habrá una segunda vez. Robin concluyó, y Gray se giró hacia él, con una réplica en la punta de la lengua, pero se congeló cuando el niño maravilla ya había desaparecido como una especie de asesino en serie en una película de los 90. Gray simplemente suspiró molesto mientras se giraba para alejarse con los ojos crispados. Clínica conmemorativa Thomas Wayne. No puedo creer que me regañó un niño que vestía un velocímetro verde brillante. Hombre, al diablo con este mundo, y quien haya diseñado el disfraz de Robin, reflexioné, pensando en mi encuentro anterior.
Casi había matado a un hombre en ira ciega y, por extraño que parezca, eso no me molestó. De ninguna manera. De hecho, todavía mataría a ese maldito gángster si alguna vez tuviera la oportunidad. Sin embargo, lo que me molestó fue que casi me atrapan matando, por un miembro de la familia de murciélagos, para empezar. Suspiré amargamente, dejando caer esa línea de eso ya que nunca saldrá nada agradable de eso. Al inspeccionar la sala de espera, donde esperaba mi turno para recibir tratamiento, noté que estaba llena de personajes sórdidos, todos con cortes, moretones y lesiones deportivas, pero no pude escuchar ni un gemido ni un gruñido de dolor. La mayoría, si no todas, las personas que vienen aquí son matones endurecidos, pertenecientes a diferentes bandas con delitos repetidos. Y la única razón por la que esperaron en silencio, sin causar un alboroto o cualquier tipo de problema fue el hombre de traje negro, vigilando en silencio la sala de espera. Mortimer Drake. El hombre, Mortimer Drake, apareció de repente en la clínica un día y asumió el papel de guardaespaldas del Dr. Tompkins basado en la memoria del ex Gray. Y el hombre parecía estar haciendo un buen trabajo, a juzgar por cómo todos evitaban mirarlo a los ojos. Incluso hubo un rumor de que él solo había detenido una pelea de pandillas cerca de la clínica. El ex Gray no lo creía, pero yo pensaba diferente, considerando las miradas nerviosas que todos le lanzaban cada vez que se daba la vuelta. Lo más probable es que fuera un personaje con nombre de los cómics basado solo en su reputación. Desafortunadamente, no tenía ni idea de quién era debido a mi conocimiento limitado, así que no tiene sentido pensar en ello. Se abrió el quirófano y entró una anciana alta y en forma. Tenía rasgos amables y cabello canoso, y vestía una bata de médico con un estetoscopio envuelto alrededor de su cuello. Alcanzó su hombro y lo masajeó con una mueca de dolor antes de volverse hacia todos en la sala de espera y sonreír suavemente. Luego caminó hacia mí, con una sonrisa amable todavía tirando de sus labios mientras me saludaba. Esperaba no volver a verte tan pronto, Gray, dijo la doctora, dejando escapar un suspiro audible mientras se sentaba a mi lado y deshacía el paño alrededor de mi herida para inspeccionarla. ¿Qué es lo que te trajo a mí esta vez?, preguntó mientras desinfectaba la herida y comenzaba a sondear para ver qué tan profunda era y qué tipo de tratamiento requeriría. Me caí por las escaleras, respondí, luchando contra el impulso de encogerme de hombros, a lo que la doctora suspiró pero negó con la cabeza y no dijo nada. Continuó inspeccionando mi herida. La frase, me caí por las escaleras, no fue un mal intento de mentir de mi parte. Era un código que cualquier persona que viniera aquí para recibir tratamiento usaría si no podía hablar sobre la causa de sus lesiones porque podría causarle problemas, o simplemente no estaba dispuesto a hablar sobre eso por cualquier motivo. No hace falta decir que, me caí por las escaleras, fue la única respuesta que recibió la doctora desde que comenzó a trabajar en la clínica. Pero ella nunca dejó de preguntar, por pura preocupación y amabilidad, o tal vez por simple terquedad. Mirar a una anciana tan desinteresada que podría haber sido una santa atendiendo suavemente mi herida no me hizo sentir calidez, esperanza o ningún sentimiento positivo. Solo sentí disgusto e inquietud en su lugar. Su existencia me recordó la realidad de que estaba en un mundo ficticio, ya que ningún ser humano real podría ser tan desinteresado. Gotham City era un lugar horrible y no había gente normal allí. Solo psicópatas dementes que destriparían a alguien por mierda y risitas. Matones codiciosos que no tenían reparos en matar por dinero. Civiles pragmáticos y cínicos que pasarían junto a un moribundo sin mover una ceja, y gente como el doctor que era tan desinteresado que no podía ser real. La gente de esta ciudad era de un tono negro o del blanco más brillante. No había grises en esta ciudad, no había gente normal. Este hecho sirvió como un recordatorio constante de mi realidad que no podía llamarse así. No en el verdadero sentido de la palabra. No para mí. Te ves considerablemente mejor desde la última vez que viniste. Salvo por la bala, cayéndome por las escaleras, quiero decir, murmuró la doctora, corrigiéndose a sí misma a mitad de la oración, lo que me llevó a mirarla confundida. Te veías tan flaco la última vez que viniste y estoy segura de que estabas casi desnutrido, agregó, inclinando la cabeza confundida. De repente quise abofetearme cuando me di cuenta de lo que estaba hablando después de pensarlo un segundo. El antiguo Gray estaba desnutrido y enfermizo, por lo que no era de extrañar que el médico se sorprendiera de que yo apareciera de repente con tan buena salud. Sin embargo, no necesitaba preocuparme ya que el doctor rápidamente dejó el tema. Eso no puede ser correcto. Todo ese exceso de trabajo probablemente esté afectando mi memoria, comentó la doctora, suspirando mientras se levantaba y llamaba a una enfermera.
y tuve que resistirme a suspirar de alivio. Gray tiene una herida superficial en el hombro. Cósalo mientras yo examino a los otros pacientes, ¿quieres, Patty, querida?, remarcó el médico, volviéndose hacia la regordeta enfermera afroamericana y ganándose un asentimiento de esta última. Cuídate ahora, Gray, dijo la doctora, sonriendo suavemente mientras pasaba al siguiente paciente. Capítulo 8. Aturdimiento sin rumbo. Raza: humano. Género masculino. Edad: 17. Clase: ladrón. Nivel 8. Estadísticas: cuerpo: 11. Mente: 11. Espíritu: bloqueado. Puntos de estadísticas: 24. Habilidades: crimen. Nivel 17. Allanamiento de morada, carterista, forzar cerraduras, merodear, levantar evidencia. Si es ilegal, esta habilidad lo cubre, con dos excepciones: la piratería informática usa la habilidad de computadoras y estafar a la gente, la habilidad de influencia. No tienes que ser un criminal para tener esta habilidad. Policías, investigadores privados y otras personas honestas pero astutas también lo tienen. Ventajas: metahumano latente. Tienes el metagene, la fuente de todos los poderes de los metahumanos. Sin embargo, permanece inactivo por ahora. Inventario: cable de acero adaptativo de neuronas. Misiones: hazte rico o muere en el intento, literalmente. Hazte rico o muere en el intento, literalmente. El dinero hace que el mundo gire. Tú lo quieres. Lo necesita. Vea por ello. Objetivo: reunir $1000 por cualquier medio. Recompensas: equipo aleatorio 5 niveles a la habilidad del crimen. Progreso: $5706. $1000. No puedo seguir viviendo así, reflexioné mientras caminaba por las calles de Street End después de salir de la clínica. El mundo parecía tener un problema conmigo terminando la maldita búsqueda del dinero. Cada vez que doy un paso adelante, algo surge y me empuja 2 pasos hacia atrás. Tengo que dejar de obsesionarme con eso y hacer otra cosa. Bajé la gorra para cubrirme la cara, metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar sin ningún destino en mente. Tenía la esperanza de que la caminata ayudaría a despejar mi mente, pero en lugar de seguridad o paz mental, lo que vi solo empeoró mi estado de ánimo. Disparos resonando en la distancia, innumerables tratos turbios y basura donde quiera que mirara. Deliberadamente ignoré todo y seguí caminando aturdido, mientras cada respiración que tomaba llenaba mis pulmones con químicos y smog espeso, y solo salía cuando me encontraba en Gotham City Park. Miré a mi alrededor y mis ojos se iluminaron cuando vi al vagabundo sentado en la hierba junto a la carretera, apoyado en un árbol con un libro en la mano. No sabía por qué vine aquí, qué esperaba, o por qué me acerqué al hombre sin hogar, pero lo hice, no obstante. ¿Otro mal día?, dijo el vagabundo mientras cerraba el libro y se giraba hacia mí con una mirada cómplice que contrastaba con su tono burlón, a lo que suspiré y asentí. Ponte cómodo, dijo el vagabundo mientras palmeaba el césped junto a él, y solo dudé un segundo antes de complacerlo y sentarme a su lado. Cuando te encontré tirando las tripas en el camino, te pregunté qué te estaba haciendo correr tan desesperadamente, comentó después de unos segundos, que pasé acomodándome en el suelo de hierba. Dijiste que no sabías qué más hacer, y por lo que parece, todavía no lo sabes, dijo en broma con una risita, a lo que solo pude rascarme tímidamente la cabeza y encogerme de hombros. Entonces permíteme reformular la pregunta. Volviéndose hacia mí con una expresión seria, me lanzó una mirada severa. ¿De qué estás huyendo y qué ves en la línea final?, preguntó, levantando una ceja, haciéndome detenerme por un segundo. Yo, no lo sé, respondí, sacudiendo la cabeza después de pensarlo un poco. Honestamente, no sabía por qué corría, hacía ejercicio y trabajaba tan duro para mejorar cuando podía poner mis puntos de estadísticas en mi cuerpo y ahorrarme el esfuerzo. Ya había calculado la cantidad de esfuerzo que necesitaría para aumentar mis atributos a través del entrenamiento. El sistema incluso me dijo que podía fortalecer mi cuerpo más allá de los límites del acondicionamiento humano si tuviera equipos y métodos de entrenamiento especiales. Técnicamente, no tenía ninguna razón válida para aferrarme a mis puntos de estadísticas, pero aún así los tenía, a pesar de saber que tendría más posibilidades de sobrevivir si los usaba para fortalecerme. Por supuesto que sí, solo que aún no te has dado cuenta, dijo el indigente con desdén, moviendo una mano hacia un lado. Porque al final, no importa de dónde huyas, no importa el premio que te espera en la línea final, solo necesitas una cosa para tener éxito, agregó el hombre, hablando con un tono práctico. Entonces dime, ¿por qué corres? Mejor aún, dime, ¿qué quieres? ¿Qué ganarás corriendo?, agregó, probablemente guiándome para encontrar la respuesta que podría haber dado fácilmente. Bajé la cabeza pensando, debatiendo la respuesta en mi cabeza.
Fuerza, comenté después de varios minutos, aún sin saber a dónde iba esto. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos, a lo que asintió con una sonrisa. Así es, respondió con un asentimiento. Si estás huyendo de algo, la fuerza te dará la confianza para detenerte y enfrentarte a lo que sea que te persiga, dijo el hombre sin hogar, levantando el puño cerrado. Si estás corriendo hacia algo, la fuerza te ayudará a llegar más rápido. El hombre sin hogar extendió dramáticamente sus brazos. Ahora, pregúntate qué tipo de fuerza deseas. ¿Es del corazón o del cuerpo? Luego pregúntate qué harás con la fuerza que buscas desesperadamente una vez que la tengas. Sonrió y bajó las manos para recoger su libro. Encuentra la respuesta a esas dos preguntas, y te darás cuenta de lo que ya sabes en el fondo. La razón por la que corres tan desesperadamente, abrió el libro. Vuelve a mí cuando encuentres la respuesta, y te ayudaré a obtener la fuerza que necesitas. Se volvió hacia el libro abierto y dejó de prestarme atención, marcando el final de la conversación. Me demoré momentáneamente mientras me giraba hacia el cielo, y no veía nada más que oscuridad total, lo que me llevó a suspirar decepcionado por la falta de estrellas y a levantarme. Acostado en la cama de su habitación que no tenía nada más que los muebles mínimos, Gray no pudo evitar pensar en las palabras del vagabundo mientras miraba al techo, con las manos metidas debajo de la cabeza. Gray honestamente no sabía por qué fue a buscar al vagabundo, por qué las palabras del hombre pesaban tanto en su mente, o por qué sintió la necesidad de hacer lo que dijo el hombre a pesar de que su lado paranoico le gritaba que no bajara la guardia. Abajo. Todo lo que Gray sabía era que el vagabundo se sentía auténtico, real. El hombre le mostró una amabilidad genuina cuando más la necesitaba, y eso fue suficiente para que Gray confiara en él. Gray no sabía cómo explicarlo, pero el hombre se sentía natural, al igual que sus palabras y la amabilidad que le mostró a Gray, a diferencia del Dr. Leslie. El doctor se sentía como un personaje ficticio cuyo único propósito era ser amable y desinteresado, simplemente para contrastar la cruel ciudad gótica y sus ciudadanos pragmáticos. Gray no era lo suficientemente tonto como para asumir que el vagabundo no era un personaje cómico como el médico, pero aún así se sentía como una persona normal por la forma en que hablaba y se comportaba, y Gray no tenía idea de cómo llegó a esa conclusión. Tal vez por eso Gray estaba estrujándose el cerebro, buscando las respuestas que el hombre le dijo que encontrara, y por qué inconscientemente quería obtener la aprobación del hombre y llegar a conocerlo. Porque se sentía real. Pero no le importaba a Gray. Él sabía lo que quería hacer, y lo hará. ¿Qué tipo de fuerza necesito? ¿Y con qué fin? Gray se preguntó, volviendo a su sistema y mirando los 24 puntos de estadísticas disponibles. ¿Fuerza física? Estaba al alcance de Gray. Solo necesitaba gastar los puntos de estadísticas y obtener un físico superior incluso al de Batman, que había estado entrenando durante años. No sabía por qué, pero Gray siempre creaba una excusa o se metía en cualquier distracción para evitar abordar el tema cada vez que pensaba en invertir los puntos de estadísticas. Gray siguió girando en su cama, pensando en la razón, pero no importaba cuánto se estrujara el cerebro, no encontró una respuesta clara de por qué estaba obstaculizando su propio crecimiento. Incapaz de dormir o encontrar una respuesta a la pregunta que atormentaba su mente, Gray suspiró y se sentó. Su cable de acero cobró vida cuando recogió el periódico que yacía en el suelo y se lo llevó a la mano. Gray miró la portada y frunció el ceño ante el artículo de la portada. Batman frustra otra conspiración para organizar una fuga en Arkham Asylum. Inmediatamente arrugó el periódico y lo tiró molesto, solo frunció el ceño confundido por su propia reacción una vez que golpeó el suelo, haciéndolo quedarse quieto cuando se dio cuenta. Gray odiaba este mundo porque no se sentía real. Casi todo aquí era blanco o negro, sin término medio con respecto a la moralidad. Todos eran buenos o malos. Hasta que conoció al vagabundo, siempre se había sentido como la única persona real en este mundo ficticio y evitaba usar el sistema para fortalecerse porque temía que lo hiciera dejar de ser él mismo. Temía que lo convertiría en otro personaje de ficción sin sentido. Gray había leído y disfrutado historias de fanfiction donde una persona normal moriría e iría a un mundo ficticio. No era lo suficientemente tonto o arrogante como para no considerar la posibilidad. La posibilidad de que él fuera un mero personaje en tal historia. Consideró tal posibilidad en algún lugar de los rincones más profundos de su mente, pero siempre la rechazaba cada vez que salía a la superficie, demasiado asustado para enfrentarla hasta que no tenía otra opción. Finalmente, encontrando su respuesta, Gray suspiró amargamente y se dejó caer en su cama, sin encontrar consuelo en ella, solo más inquietud en su lugar.
Necesitaba la fuerza para enfrentar su miedo, su duda de que no era diferente de los personajes ficticios de este mundo, y esa fue su respuesta. Fin del capítulo.